Muy buenas noches, bienvenidos a una transmisión más de estos lunes literarios aquí en nuestro canal Al Aire con Miguel Martín. Y pues en esta ocasión recibimos, aparte de igualmente un invitado de lujo con respecto a otras ocasiones en que nos toca estar pues solitos a Ramiro y yo, aparte del invitado que ustedes van a ver su grado de notoriedad, pues también alto grado de notoriedad tiene la obra o las obras o el mundo que vamos a analizar esta noche, que me apasiona mucho a mí, que me ha tenido muchos años enamorado, y es la obra del famoso J.R.R. Tolkien, el británico lingüista que creó un mundo con razas, con lenguas, con tradiciones, incluso con su propia religión. Todo un mundo, digamos, ficticio, artificial, pero apasionante, que mucha gente quisiera vivir en él. De hecho, pues se hace mucho cosplay. El fandom de todo este mundo, del mundo de la Tierra Media y de sus tradiciones y de sus lenguas y de sus batallas, pues es muy vasto en cuanto a la gente que lo sigue y lo practica casi igualmente como una religión. Así que pues le damos la bienvenida primeramente a nuestro invitado que pues es un literato. De hecho está formado precisamente en la UASM, en la licenciatura de creación literaria, es lo que le estaba diciendo yo aquí fuera del aire. Qué lindo suena eso, una universidad del pueblo, para el pueblo, una universidad de izquierda formando escritores. Y pues le damos la bienvenida a Medardo Landon Maza. Muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias. Un gustazo estar aquí con ustedes, estar hablando de literatura y no, pues todavía más hablar de Tolkien. Gracias a las personas que nos acompañan y nos saludan. Pues muy bien, te vamos a sacar jugo, ya verás. Y pues presentándolo como se debe, en un agujero en la tierra o en el suelo, según la traducción, vivía Ramiro Padilla. Un gustazo tener al gran maestro Medardo Maza Landón. Gracias, brother. Es maestrazo, yo lo he tenido un par de veces en mi programa en Sin Censura. La gente queda muy emocionada diciendo, pues, ¿cómo no hay más gente como Medardo en este mundo? O sea, Medardo hace la diferencia en muchos aspectos. No, ayer precisamente miraba los comentarios después del programa que tuvimos en Sin Censura, cuando habló de la historia mexicana, hablamos de los héroes. Medardo hizo una muy buena reflexión. La gente estaba emocionadísima, me llovieron felicitaciones y dije, pues obviamente yo sé con quién me junto, ¿no? Yo sé que Medardo tiene muchísimo para aportar. Obviamente, de repente sí hacen falta los espacios para que personas como Medardo digan lo que tienen que decir, porque obviamente una clase de Medardo es igual a 100 clases de un académico de derecha, ¿no? O sea, básicamente esa sería más o menos la comparación, ¿no? Básicamente quedas lampareado, ¿no? De hecho, yo lo decía en el programa de Sin Censura, que pues Medardo y yo tenemos una amistad aparte, tenemos una tertulia entre puros escritores y obviamente pues cuando uno ve esa parte, recuerda Medardo que decíamos, deberíamos de, estas charlas que tenemos fuera del aire, deberíamos de aprovecharlas y hacerlas en vivo para que la gente supiera de qué se trata. Son charlas maravillosas, pero pues algunos de nuestros compañeros dicen que no, que o sea, hay cosas que tratamos que no les gustaría que se dieran en público, ¿no? Pero en fin, estamos ante el reino de lo políticamente correcto, pero en general es una maravilla compartir este escenario, compartir micrófonos con mi querido Medardo, uno de los mayores expertos en fantasía épica de toda Latinoamérica, básicamente. Gracias, o sea, no. Gracias a ti por acompañarnos, cabrón. Al contrario, es una maravilla tenerte aquí con Miguel Martín para que Miguel Martín sepa la clase de persona y que tú sepas la clase de persona que es Miguel Martín. Es maravilloso tener compañeros como ustedes en esta parte de mi vida, ¿no? Compañeros de escena, que es maravilloso saber que hay personas que están enamorados de la literatura, que disfrutan, ¿no? Este asunto de las letras, y pues qué mayor placer que tenerte en este programa al que dedicamos los lunes, que son netamente literarios, mi querido Medardo, mi querido Miguel. Pues muy bien, Ramiro, gracias por tus palabras y pues vamos a darle que es mole de olla. Y pues quisiera empezar con Medardo, precisamente. Te quisiera preguntar, Medardo, ¿cómo para el gran público, acá con el favor de Ilúvatar, por cierto, para el gran público, ¿cómo harías que
una pequeña introducción, se interesaran por este mundo literario de Tolkien, por esta obra de elfos, enanos, los Maiar, los Valar, sus dioses, que no los llama como tales, ¿no? Pero hace muchos paralelismos con la religión, con las guerras que él vivió, con Europa. Pero tú, por favor, llévanos de la mano hacia las puertas de este mundo de Tolkien. Muchísimas gracias. Aprovecho para saludar a algunas de las personas que vi por allí. Enrique Castillo, Lola Flores, El Jera, Antonio Zavala y los que nos siguen acompañando. Muchas gracias. Bueno, primero, antes que nada, estamos ante una de las más grandes obras maestras de la literatura universal. Entonces, una obra además absolutamente quebrantadora de modelos y que en su tiempo fue muy difícil para la crítica literaria poderlo asimilar. Además, la crítica literaria reaccionó ante Tolkien con en Inglaterra, además, imagínense Inglaterra, que es famosa porque la gente es así muy flemática y muy moderada. Bueno, pues los críticos literarios tenían dos reacciones: o amaban a Tolkien o despreciaban y aborrecían a Tolkien. Una de esas dos, nada más. Hace como unos 15, 20 años se llevó a cabo una encuesta en Inglaterra para ver cuál era el libro más importante escrito en lengua inglesa. Y pues ganó El Señor de los Anillos, o sea, le ganó a Shakespeare. Y los críticos literarios enfurecieron tanto, que un crítico decía: eso es lo que pasa por enseñarle a la gente a leer. Mira cómo viene aquí la masa, la nacada, a dar sus opiniones. Y es que Tolkien no puso atención a lo que se estaba escribiendo en su momento, porque pues, era un gran erudito, era un gran estudioso de las lenguas, hablaba más de 30 lenguas. Y entonces, ¿qué es lo que hace Tolkien? Primero, contar una historia que va en contra de lo que se imaginaría un escritor normal a la hora de hablar de elementos sobrenaturales. Es decir, hay un anillo, este anillo es un anillo de poder y este anillo es una extraordinaria alegoría, aunque a él no le gustaba mucho el concepto de alegoría, al ratito puede que toque el tema, pero es una extraordinaria alegoría del tema del poder y del poder en la política y del poder en la economía y del poder en todo, y que se resume en que el poder primero te saca tu yo verdadero y luego corrompe al más pinto. Y entonces, en una narrativa menor, un escritor de ficción pudiera pensar: bueno, pues hay unos protagonistas que obtienen un anillo mágico, pues entonces seguramente se enfrentarán a los males del mundo a través de esos objetos mágicos que van colectando, que es lo que habían hecho pues mucha literatura anterior a Tolkien. Y Tolkien dice: no, de lo que se trata es de que nos vamos a deshacer del gran símbolo de poder, y quienes van a ser los grandes héroes de esta aventura son unos campesinos, son gente común y corriente, son gente a la que nadie pela, son gente a la que lo único que les interesa es la comida y su familia y su jardín. Y entonces ya, nada más con eso, comienza a voltear la circunstancia a Tolkien. 1, 2. Tolkien elabora una cantidad de material suplementario de la construcción del mundo anómalo, que nunca, como dije hace un momento, que nunca antes había existido. Eso es a lo que se le llama paratextos. Un texto, pues digamos que es el contenido de cualquier libro que ustedes tengan en mente. Y un paratexto es la contraportada, la dedicatoria, las notas a pie de página, la bibliografía. Eso es lo que es un paratexto. Y entonces Tolkien tomó los paratextos y los transformó en una potencia artística al crear mapas, cronologías, árboles genealógicos, dos tipos de escritura
dos tipos de lenguaje élfico, atisbos de lenguajes de algunos otros pueblos, también además siguiendo con mucho cuidado en la luna, en dónde se desplazaba y para dónde se desplazaba, y toda esa información que probablemente en un taller literario común y corriente o en el medio literario editorial podrían haber dicho, si no vas a usar el recurso, no hables de él. Es decir, en el teatro hay una manda que dice, si hay una pistola sobre la mesa en el teatro es porque esa pistola se va a utilizar, ¿no? Entonces, una búsqueda de la literatura absolutamente pragmática, diría, no metas ningún elemento que no va a estar presente. Y a Tolkien le importa muy poco esas posibilidades de la literatura de su tiempo, y con todos estos paratextos se genera la sensación, en el detalle se genera la sensación de que es un mundo tan real como el nuestro, incluso con más sentido que el nuestro, porque pues sabemos nosotros que la existencia del ser humano viajando en esta esfera de piedra y agua que es el planeta, pues el ser humano se pregunta, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Y todos los seres humanos tratan de encontrarle sentido a las cosas. Y toda novela, cualquier novela, es un postulado de decir, ¿qué tal si el sentido de la vida puede ser esto? Y aquí, o sea, piensen ustedes de... Ay, se nos anda congelando, Medardo. Ahorita regresa. Ahí está. En cualquiera de los casos, cualquier novela te está diciendo, yo creo que la realidad y el sentido de la vida es esta. Toda novela. Entonces, en esa medida, la cantidad de detalle fino de un genio de las letras, de un genio de la literatura como Tolkien, genera justamente la sensación de yo estoy entrando a este mundo y quiero seguir en él. Y curiosamente, quien va a este mundo de fantasía, de aventuras, de duendes, de elfos, de dragones, de caballeros, quien va a este tipo de historias, cuando regresa a su mundo común y corriente, uno ama más el mundo común y corriente. No es nada más una obra de ficción donde uno puede ir y escaparse y que tu mente esté y tu corazón estén en el lugar donde tú quisieras y vas a huir de las vicisitudes de esta vida áspera. Eso ya es grato en toda la literatura. Pero además, en el caso de Tolkien, uno regresa enamorado de la naturaleza y uno también regresa con una disposición distinta con tus semejantes, porque primordialmente la obra está atravesada de compasión. La compasión es el elemento primordial que permite que los humildes logren pues salvar al mundo. Y esa compasión se extiende no solamente al mundo humano, sino también al mundo animal y al mundo natural. Dígase que los movimientos ecológicos que surgieron en los años 60 en Estados Unidos estuvieron entre sus principales influencias El Señor de los Anillos. Y esto hay nada más para arrancar. Bien, pues muchas gracias. Sí, yo también veo esa parte del culto a la naturaleza, ¿no? De un culto tal vez temprano con respecto a los movimientos más modernos de ecologismo, pero también veo pues ese rendirle tributo al gregarismo, al mueganismo, diría yo, de los hobbits, ¿no? Los hobbits son muy muéganos entre sí, son muy apegados a su terruño. De hecho, son muy apegados a sus canciones, a sus tradiciones, a sus 5 comidas al día. Se llevan cargando su tabaco, su buen tabaco, se llevan cargando hasta un poco de tierrita de la comarca, porque son muy, muy apegados. Ellos sí tienen ese sentimiento de arraigo, ¿no? Por ejemplo, que lo contrastamos como cuando se encuentran precisamente con Aragorn, que pues él era un hombre privilegiado, que vivía, que tenía otra longevidad, que aparte pues fue criado por los elfos, que estaba llamado a ser rey. Era privilegiado, digamos, por estirpe, pero se la pasaba patrullando los montes, por eso se decía que era un montaraz, ¿no? Que incluso tenía a sus compañeros que eran la compañía gris, ¿no? Que por cierto en las películas no sale la compañía gris y tiene una participación interesante
en los libros, ¿no? Sobre todo me parece que en el tercero, antes de la batalla en los campos del Pelennor, pero si estoy incurriendo en imprecisiones, tú dime porque aquí el bueno eres tú. Y ese contraste, a mí me gusta mucho ese contraste de un mundo que ha evolucionado, sí, pero a otro ritmo. Los hobbits siguen siendo muy tradicionalistas, siguen siendo, pues sí, muy, muy campiranos, evidentemente, no conocen los confines que hay afuera. Es más, son ajenos incluso a la historia de la Tierra Media. De hecho, los hobbits tienen sus propios registros, son muy buenos por ejemplo, la botánica, para hacer historia de su propio pueblo, pero son muy ajenos a la historia de los hombres, y de hecho, pues a Bilbo Bolsón, pues lo ven como raro porque se ha juntado con los elfos, ¿no? Y porque tiene todavía, pues, vínculos con los elfos. Entonces, pues a mí los hobbits me parecen personajes muy entrañables, que por cierto, bien decías que Tolkien creó lenguas porque, pues, él era en esencia, pues, un lingüista, evidentemente mucho mejor lingüista que yo, y crea, pues sí, el Sindarin y el Quenya. El Quenya, que es pues, la lengua de los elfos de Valinor, me parece, ¿no? Que es una lengua, pues, ya más antigua, el Quenya, y el Sindarin es la lengua que hablan los elfos que están en la Tierra Media. Los elfos que ya están perdiendo su poder. Hay que decir que para esta parte de la historia del Señor de los Anillos, ya la Tierra Media está siendo despojada, o se está feneciendo por sí solo, pues todo el poder de la magia que había antes. Imperaba un cierto halo de magia que hacía a los elfos incluso más poderosos, elfos que participaban en grandes gestas y que tenían peleas multitudinarias, guerras prácticamente, que podían incluso pelearse con los famosos Balrogs, que de esos pues ya nada más quedaba uno y antes eran un montón. Y va feneciendo la magia en la Tierra Media y vamos entrando a la era de los hombres. Pero bueno, pues para que nos platique un poco más de los paralelismos que se han hecho con estas razas, con todas estas culturas que propone Tolkien, pues le paso el micrófono a mi querido Ramiro, no sin antes agradecerle a nuestra también querida Arminda Salgado, que igualmente sí tuvimos la oportunidad de conocerla ahí en Iztapalapa, que la volveremos a ver, y nos manda Claro. un chatito de 50 pesotes. Muchas gracias. Adelante, Ramiro. A mí me parece interesante porque es un tema también que tiene que ver en muchos aspectos. Hay que recordar que Tolkien es una persona que sufre la Primera Guerra Mundial y hay ciertos elementos del sufrimiento y de la guerra, de la relación entre la ordenanza y el sargento, ¿no? O de los rangos militares, que refleja muy bien entre Sam y Frodo, por ejemplo, ¿no? También está el tema de Lake Elsinore. Ahí ando yo conozco Lake Elsinore. Ahora está bien caro, pinche Lake Elsinore. Antes te regalaban las casas en Lake Elsinore, ahora son carísimas. Como es un lago, es un pinche lago, ahí Lake Elsinore. Al principio, ¿cuánto costaban? $40,000 compraban las casas. Muchas gracias, Alfredo Núñez. Las casas, comprabas una casa pegada al lago y que era una maravilla, baratísima. Ahorita es lo más caro que hay, ¿no? Sobre todo en el sur de California, Lake Elsinore. Pero volviendo al tema del Señor de los Anillos, a mí me parece que en todos los aspectos, lo que ustedes mencionan, lo que ustedes ilustran, que tiene que ver con el asunto de la existencia, ¿no? Como decía Medardo al principio, o sea, después de leer El Señor de los Anillos, obviamente esa sensación que te deja la buena literatura, se ha hablado muchos aspectos de, por ejemplo, por qué a Tolkien no se le dio un Nobel de Literatura, lo hablamos Medardo y yo, por qué lo hablamos tú también, Miguel, por qué por ejemplo, J.K. Rowling no se le dio un premio Nobel de Literatura si ella trajo 400 millones de lectores, ¿no? O sea, eso se lo tendrían que dar por descontado J.K. Rowling, por ejemplo, al Señor de los Anillos, el asunto, por ejemplo, la comparación que le preguntan a Borges, Borges de su literatura fantástica, tiene que ver con el Señor de los Anillos, y Borges dice, no, nada que ver, y todos decimos, sí, tiene mucho que ver la literatura fantástica de Borges, aunque fuesen cuentos, con la gran estructura, ¿no? del Señor de los Anillos y la raza de los hombres y el ocaso de las otras razas, que también Tolkien lo manifiesta a través de la obra, ¿no? O sea, desde que empieza con el Hobbit y después del Hobbit, cuando le piden a continuación que le dicen, a ver, señor, pues queremos algo más, y dice, pues sí, pero el asunto es que el Señor de los Anillos se está convirtiendo en un asunto mucho más oscuro, algo que no preveía.
Y eso es la magia de la literatura, al final de cuentas, cuando tú tus personajes los sueltas y los personajes se empiezan a contradecirte, se empiezan a ir por un camino que tú no esperabas. Y eso es en general el Señor de los Anillos, o sea, Tolkien le da rienda suelta a estos cuates, ¿no? Todo el juego de fuerzas, toda la maldad que se va incubando, como desde Mordor se va Sauron, quiere recuperar su forma física, ¿no? Y cómo lo representa por medio de un ojo, cómo toda esa lucha del bien contra el mal, porque a mí me parece que también tiene ciertas, digamos, el Señor de los Anillos tiene esa parte de que no, los personajes no son tan planos, ¿no? Lo que dices del Montaraz, él no quiere ser rey, él queda por los elfos, pero él es, a final de cuentas, un tipo que dice, ni madres, o sea, no es mi asunto, ¿no? El Senescal que dice, en Rohan, que dice, no, yo soy el Senescal y aquí me quedo porque el No, rey de, no Gon- existe. de Gondor, de Gondor. De Gondor, perdón, de Gondor, de Rohan sí es el otro cuatro, perdón. Y que dices, no, pues yo no quiero ser rey, y al final de cuentas forzado por las circunstancias, porque también es un tema de que muchas de las cosas que hacemos en la vida es que lo hacemos forzados por las circunstancias, ¿no? Y esa característica de esas lecciones existenciales, sobre todo que tiene Tolkien, a la hora de que el más débil es el que termina desfaciéndole en tuerto, en este caso Frodo y Sam, son los que terminan resolviendo la mayor crisis que tiene la Tierra Media, ¿no? Y a mí me parece que ese tipo de, ahí viví, Ramiro, en Elsinor, saludos, en Elsinor, saludos desde Ensenada, ahí viviste tú en el Lake Elsinor, Rogelio Bertrán, sí, tú vives en el Infonavit, no, en el Costa Bella 2, ahora que regrese a Ensenada, te voy a invitar una cheves ahí por el periférico, cabrón, a 2 cuadras del Calimax, ahí donde vive mi jefa, y nos vamos a echar una cheves, cabrón. Rogelio Beltrán está como 4 cuadras de la casa de mi mamá. Y como te digo, es esa parte, ¿no? Donde uno descubre las lecciones existenciales, ¿no? Lo que hablamos ayer, Medardo y yo, del asunto del héroe. Al final de cuentas, el héroe en El Señor de los Anillos es el tipo más insignificante, como tú decías, Miguel, el chaparrito, el que no tiene ningún poder, el que no tiene ninguna habilidad, el que al final de cuentas es una persona que vive atada a su tierra y que al final de cuentas lo hace. Es muy zapatista el pedo, ¿no? O sea, ellos no van a defender la Tierra Media, ellos van a defender su tierra, como Zapata fue a defender las escrituras comunales de su tierra, es lo que iba defendiendo, y al final de cuentas se va extendiendo la revolución. Es igual el paralelismo con los hobbits, ¿no? Ellos van a defender su tierra, y van a defender que la comarca pues, siga existiendo tal y como está. Y si no sucede eso, pues obviamente pierden sus tierras y pierden su modo de vida. No sé cómo lo veas tú, Miguel. Pues en esa parte, fíjate que yo creo que al final de la gesta que viven estos hobbits como héroes, fíjate que se rompe precisamente el arquetipo que había propuesto Joseph Campbell en El héroe de las mil caras, ¿no? Ese famoso viaje del héroe, que es digamos, un arquetipo o una serie de arquetipos que él propone como un estudio sistemático de lo que llama el monomito, ¿no? Un mismo mito que todos los héroes de todas las culturas viven, pero pues ahí se rompe porque los hobbits regresan y nadie los pela. Es más, los ven como apestados. No saben el tamaño de obra que hicieron, porque son... Pero hay una parte, Miguel, hay una parte donde dicen que esos hobbits, después de esa gesta heroica, hasta crecen, ¿no? Aumentan su estatura. Llegaron más altos, sobre todo Merry y Pippin, porque bebieron el agua de Bárbol. Bárbol que tenía pues como una especie de mesa ahí alquímica rara, donde estaba una agüita y les dio de beber de esa agua y llegaron hasta, sí se volvieron figuras prominentes, pero porque adquirieron una mayor sabiduría, una mayor claridad de ideas y entonces pues llegaron a ser gobernantes dentro de los hobbits, pero realmente cuando llegaron pues parecían unos apestados, o sea, porque no les gustaba que la gente se anduviera juntando con elfos, con magos. A Gandalf lo tenían por agitador, fíjate, y eso que Gandalf pues era un espíritu enviado desde Valinor que tomó cuerpo para ser pieza clave en la gesta de lo del anillo y terminó él precisamente con su buen juicio, pues eligiendo a los hobbits para que ellos fueran los buenos, arriesgándole. Pero sí, muy, muy interesante esa lectura que nos propones tú, digamos, y que pues sí podemos ahora ver con más claridad ahí en la obra de Tolkien. Y quisiera también preguntarle a Medardo que pues que nos platique un poquito más, ¿no? De esta parte que hay de esta mística que hay alrededor de los elfos, ¿no? Los elfos propuestos como la perfección, pero hay que decirlo, en El Señor de los Anillos, los elfos ya van de salida. Ya todos se tienen que ir a Valinor porque si no se nos van a morir.
y se nos están quedando sin poder. Hay 2 o 3, digamos, todavía que pues son muy prominentes, como el maestro Elrond y también Galadriel y su esposo, que es el más mandilón de los mandilones, porque no, pues nunca hace nada la buena, y es Galadriel, que es Celeborn, o Celeborn, según las pronunciaciones, pero quiero que nos platique Medardo un poquito más de los elfos, sobre todo en esta parte donde ya van de salida. Antes de platicar de los elfos, quisiera hacer una rápida acotación al respecto de los hobbits y aprovechar también para saludar a Aurora Olmos, Fénix Hernández, y hace rato un amigo, Gontier, puso un comentario que era justo parte de lo que yo quería comentar. Los hobbits... Es mi sobrino, para que veas que hay nivel. Pues hay nivel, trae nivel. Los hobbits, desde mi particular punto de vista, nos dan la posibilidad de identificarnos con los pueblos originarios de cualquier parte del mundo. Y lo tocaste también tú, Ramiro, hace un ratito que mencionaste el zapatismo hobbit. Claro, porque a través de los hobbits estamos encontrando a tres características de individuos. Uno, gente que vive en contacto con la tierra que se siembra, gente que tiene una forma de vida sencilla, humilde, y es gente que tiene una relación con sus semejantes no solamente de comunidad, sino de anarquismo autogestivo. Ahorita paso para allá. Entonces, estas características del hombre y el hombre de campo, por hombre ser humano, pues, o sea, el hombre y la mujer de campo lo podemos ubicar desde aquí en México o en Finlandia o en Australia o donde quieran. Y eso no quiere decir que necesariamente estemos idealizando, ¿no? La idea de el buen salvaje, ¿no? Entonces, todo lo bueno es lo rural y todo lo malo es lo urbano. O sea, no necesariamente se trata de eso, porque Tolkien es un hombre muy inteligente, sino que, por supuesto que está repleto los hobbits de todos esos problemas que luego decimos es la pequeña mente pueblina, los prejuicios. Oye, Medardo, pero si me permites, creo que una diferencia que habría con los pueblos originarios es que, al menos en el retrato que nos hace Tolkien, los hobbits carecen de una cosmogonía profunda, ¿no? O sea, sí son muy apegados a la tierra, muy, muy conocedores de las bondades de la tierra, pero ciertamente carecen como de un sentido más profundo, más trascendental. Eso es la diferencia que yo notaría. No sé cómo lo veas tú. No le falta razón a lo que estás diciendo, pero no sé si la palabra trascendental sería la que yo utilizaría. Cuando en la novela anterior, en el Hobbit, está en el lecho de muerte el enano Thorin, que se llevó al pequeño Bilbo de aventura, perdón, está en su lecho de muerte y llama a Bilbo para decirle, ¿sabes qué? Ya me voy a los salones de mis padres, donde ni el oro ni la plata tienen ningún sentido. Y ojalá la gente fuera más como tú y le importara más el hogar y le importara más la comida, que finalmente andar haciendo todas las guerras. Y aquí aprovecho para decir que si uno sigue en el Hobbit las canciones de los enanos cuando hablan de esa añoranza al hogar, están pensando en términos de oro, de plata, de tesoro. Y cuando va de regreso Bilbo en la media, en el solsticio de verano, se asoma a Bilbo por la ventana y escucha a los elfos cantar, y los elfos están diciendo, no, es que los tesoros son las estrellas. Los tesoros son los ríos, los tesoros es la luz del sol, es la luz de la luna. Esos son los verdaderos tesoros. Entonces, no te falta razón en la medida en la que estás diciendo que estos hobbits no tienen el requerimiento inmediato de vincularse de una manera espiritual con las fuerzas de la naturaleza que lo están rodeando, sobre todo porque eso van a hacer los elfos. Pero creo que esa levedad de la vida hobbit permite que
lo podamos identificar, que se puede identificar más con cualquier tipo de pueblo campesino del mundo, porque no es igual la forma de relacionarse con las fuerzas superiores de alguien en Oaxaca o alguien en Finlandia o alguien en Zimbabue, ¿no? Entonces, creo que finalmente lo más importante es que cualquier ser humano se encuentra prontamente identificado con los hobbits, sobre todo en la parte en la que lo que más nos importa es el hogar, ¿no? Al final lo que nos importa a todos es nuestra familia y quizá pudiera el mundo ser un mundo relativamente un poquito más pacífico si se tuviera control de las tecnologías, que es lo que el filósofo Gunther Anders habla y dice, y que se aplica hacia muchos relatos que, como el de Tolkien, reconstruyen una Tierra Media prototípica, y la idea es por qué importan tanto y nos tocan el corazón estas historias que parecen como de la Edad Media. Y entonces, retomando este argumento de Gunther Anders, dice, es que en la Edad Media nosotros teníamos el control sobre la tecnología. Y entonces la afectación que llevábamos de la tecnología hacia la afectación a la naturaleza y la afectación al ser humano, todavía la teníamos en nuestras manos. El arado, el molino, finalmente la masa y los maguales para cegar el trigo, la hoz, todo la transformación de la naturaleza la tenemos a través de herramientas que podemos nosotros controlar. Y porque en el siglo XIX, en el arranque de la revolución industrial, comienza una sensación que llevamos ya 200 años en ella, en donde parece que el avance de la tecnología fuera como el clima. Nosotros, seres humanos, como si no lo controláramos. ¡Ay, ya pasó! ¡Ay, ahora esto! ¡Ay, lo otro! No, ni madres, ¿no? La tecnología que afecta, explota primero al ser humano y luego explota a la naturaleza, es una tecnología que generaron los seres humanos y que los seres humanos podemos y debemos controlar. Esto lo dice Gunther Anders. Y entonces, regreso, los hobbits se encuentran en el control de su vida pequeña y, como también comenté hace un rato, los hobbits viven en una anarquía autogestiva, porque aunque por supuesto que hay clases sociales, ¿no? Hay uno, o sea, el mismo Frodo y Bilbo, pues son unos aristócratas y luego se juntan con el Sam, que es el hijo del jardinero, ¿no? Pero no solamente las distancias, Ina Plaza, buenas noches, gracias por acompañarnos. No solamente las distancias sociales no son tan grandes entre los hobbits, sino que no hay un gobierno central. Hay una especie como de alcalde que lo que hace es organizar fiestas y ya. Y cada uno de los hobbits está viviendo sin molestar a los demás. Y en un momento determinado le preguntaron a Tolkien sobre su opinión política. Ojo que estamos hablando de un inglés que le tocó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y que la tecnología no le daba mucha alegría, hasta los teléfonos le daban así como que cosa rara. O sea, él nació cuando no había ni luz eléctrica, pues. Y entonces le preguntaron un día a Tolkien sobre su modelo de político, cuál era el modelo político adecuado para él, y dice... El problema, palabras más, palabras menos, dice, el problema del modelo político es que nunca falta quien se pasa de lanza, ¿no? Y se pasa de lanza, y cuando lo está diciendo, lo dice con mucha desconfianza de Estados Unidos, pero también lo dice con un ojo crítico sobre la Unión Soviética. Y entonces él dice, mi sistema de gobierno, en última instancia, tendría que ser el anarquismo autogestivo, pero anarquismo de a de veras, dice él, no el de los señores con barbas que van poniendo bombas por todos lados, no se está refiriendo a eso. Y la prueba central es que, en efecto, los hobbits se las arreglan para vivir sin molestar a los demás, centrándose en lo que más importa, que es la familia, y claro, pequeño mundo rural se ve encontrado contra la dimensión épica y tremenda de las guerras, y aún así la carga ética de esta compasión y de la simpleza de los hobbits permite que se salve toda la Tierra Media, porque por supuesto estamos hablando de la salvación de la Tierra Media que traen los hobbits, pero el último salvador de todo es Gollum. El último salvador de todo es un hobbit
con una sintomatología muy parecida a la de un adicto además arruinado por completo, ya olvidó su nombre, ya ni trae ropa, ya no puede pensar en otra cosa, ya ha comido gente, incluso se sugiere que en algún momento robó bebés de cunas para tragárselos, o sea, ya es un monstruo, y de ese monstruo nosotros no esperaríamos nada, pero en la obra de Tolkien no hay nadie que sea originalmente malo, nadie. Todos los señores oscuros fueron en un primer momento Morgoth, luego Sauron, luego Saruman, Denethor, lengua de serpiente, todas las personas cruentas de los orcos, todas las personas cruentas del Señor de los Anillos fueron en su origen personas relativamente normales, relativamente decentes, que a través del el dolor o la ambición o la envidia, a través de ir cayendo, fue que finalmente la tentación los fue a poner donde están, porque se trata una vez más de una crítica al poder y una crítica a la tecnología, y por eso nos da tanta alegría cuando hay un ejército de árboles que caminan y que llegan y que destruyen a las grandes fábricas que están sirviendo a la oscuridad, y todos decimos, sí, claro, por supuesto. Concluyo entonces, en este relato donde nadie fue malo en un inicio, el peor de todos los hobbits, el más arruinado de todos los hobbits, es el que va a salvarlo todo. Y va a salvarlo todo gracias una vez más a la compasión, porque ese hobbit malhadado se lo había topado Bilbo en la novela anterior, lo iba a matar y dijo, no, pobre güey, y ahí lo dejó. Y luego hay una discusión entre el mago y Frodo al inicio de la novela. Muchas gracias, Antonio, el Gollum para un análisis psicológico y hasta filosófico los hay, de los ensayos. Al inicio de la novela están platicando el Hobbit y el mago al respecto de qué es lo que van a hacer, y sale la historia de Gollum y dice Frodo, no, pues ojalá lo hubiera matado mi tío. Y dice Gandalf, palabras más, palabras menos, y disculpen mi élfico, pero dice, no digas pendejadas, ¿no? Dice, hay muchas personas que están muertas y que merecían la vida, y hay muchos vivos que merecían que merecerían la muerte. ¿Tú puedes devolver la vida? ¿No? Entonces no te apresures a prodigar la muerte. Y Frodo va a detener la mano y no mata a Gollum. Y Sam dos veces va a detener la mano y no mata a Gollum. Y esa compasión sobre el más arruinado de todos es lo que finalmente permite la eucatástrofe. Y esta palabra es bellísima, esta palabra la inventó Tolkien. Tolkien dice que al encuentro de... Tolkien dice que lo que nosotros llamamos cuentos de hadas, cuentos populares, cuentos de hadas, es lo contrario de la tragedia en el teatro. Dice, el teatro tiene como su más alta forma la tragedia, y en esta más alta forma de la tragedia está la catástrofe. Y la catástrofe es cuando un acontecimiento parece que va a terminar bien y algo hace que todo se vaya al caño. El caso más grave, más claro de esta catástrofe es un hombre bueno que derriba a un rey malo, se casa con la reina, y ya que todo quedó bien, pues resulta que el rey malo era su papá y que con la reina con la que se casó era su mamá, y entonces hay un giro súbito de acontecimientos que lo lleva al desastre. Y dice Tolkien, el más alto deber de un relato es la esperanza, y esta esperanza tendría que ser el final feliz, y es el final feliz súbito que llega cuando no te lo estás esperando. Es el 3 de julio, el 3 de junio de 2018, cuando ganamos las elecciones con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, no mames, son décadas y décadas y décadas de haber estado, desde los movimientos ferrocarrileros, los movimientos estudiantiles, los movimientos post-terremoto del 85, la fundación del PRD, los movimientos que buscaban a los desaparecidos, todo eso que se conjuntó para que la llegada de la 4T. Ocurre esas mismas sensaciones de la que habla Tolkien. Y ya de aquí me voy a deslizar, discúlpame esta vuelta tan larga, me voy a deslizar hacia lo que estabas tú diciendo y preguntándome sobre los elfos, porque si algo amaba profundamente Tolkien eran los elfos, y si algo amo yo profundamente son a los elfos. Yo no sé si la palabra perfección es necesariamente la que utilizaría yo para definirlos a ellos. ¿Qué son? Los elfos son
criaturas claramente hermosas, claramente inteligentes, pero la característica más importante de los elfos es que su sabiduría de longevidad les permiten comprender las situaciones de los otros, y esa comprensión de la situación de los otros es lo que genera la compasión, porque los elfos son buenos, pero no son buenos así de, ay, hay unos güeyes ahí mágicos que son buenos, no. Los elfos son buenos, y porque son buenos, porque enarbolan también la compasión, hay 3 ejes que están presentes en la imaginación de este pueblo de los elfos. Uno de los ejes es el arte, porque los elfos son unas entidades, unas personas que necesitan estar soñando y necesitan estar cantando y necesitan estar pintando, porque necesitan estar haciendo ejercicio del arte. Y el arte es un derecho, ya lo dijo Gramsci en su momento. No hay personas que siembran papas y otros que siembran ideas. Todos sembramos papas y sembramos ideas. Y Tolkien, en un ensayo en 1937, dice: el ser humano tiene el derecho de la subcreación, y en este derecho de la subcreación tenemos que estar desarrollando el arte. Entonces los elfos son en primera instancia esa pulsión por el arte, pero no solamente. La segunda parte de los elfos es el encuentro con la naturaleza. Los elfos son los grandes habitantes de los bosques, los grandes habitantes del mar, los grandes habitantes los grandes cantores a la luna, a las estrellas. Y entonces amar a los elfos es amar a la naturaleza, y entonces ya tenemos 2 de las causas más importantes de la izquierda. O sea, los elfos son de izquierda en esa medida. ¿Por qué? Porque hace 100 años las personas que explotaban a la tierra, hoy son las personas que explotaran al hombre hace 100 años, hoy son las personas que explotan a la tierra. Es decir, en las últimas décadas las causas ecológicas se han transformado en una de las causas primordiales en la agenda de la izquierda de todo el mundo, porque son las mismos, el mismo 1% que se pasa de lanza con todos, es ese mismo 1% que está destruyendo la tierra. Entonces están en el mismo lugar. Esta visión de amor a la naturaleza, esta visión de amor al arte, y por último, esta visión de amor a los semejantes, a los elfos. Y el amor a los semejantes de parte de los elfos se encuentra en la decisión de los elfos de decir: vamos a perder todo lo que amamos, y porque voy a perder todo lo que amo, no hay de otra, pero es lo correcto. Y esto aparece en varios momentos de la obra de Tolkien, y estos personas, estos cantores, estos elfos que además inspiran a los demás protagonistas, a los humanos, a los elfos, a los hobbits, a todos. De hecho, Aragorn, el que es como el rey Arturo de esta novela, es el mejor de todos los hombres porque es el más élfico. El enano más chingón de estos Gimli es el enano más chingón porque es el más élfico, y el más chingón de estos hobbits, que es Frodo, es el más élfico de todos los hobbits, y Sam aprende a hacerlo, ¿no? Entonces, claramente, los elfos se convierten entonces en esta vía, a través de la compasión de la naturaleza y del arte, en esta vía para decir: ¿sabes qué? Yo salgo del libro y también puedo ejercer esos derechos, y también puedo amar a los elfos o amar a lo élfico a través de mí, porque son las causas más hermosas que uno puede tener al respecto de la literatura y al respecto de nuestros semejantes. Bien, pues esa maravillosa reflexión sobre primero la primera que hiciste y después sobre esta parte de los elfos, pues sí, pues queda para recortarla y luego ponerla como contenido aparte, porque pues, es una lectura bastante bien elaborada de los elfos, y sobre todo que a veces se contraponen algunas voces o algunas personas que interpretan que es una sobreidealización, ¿no? De una raza privilegiada, de una raza que porque sí, porque así lo dispuso un orden mayor, está por encima de todos, y hay otras que no pueden acceder a esa belleza. Y bien lo decías, pues sí, el que termina siendo pues más amigo de los elfos, que es Gimli, pues da su brazo a torcer, ¿no? Me acuerdo que al final de la historia se lleva a Legolas a pasear por las cavernas, y Legolas le agarra gusto. Igualmente, Gimli, que renegaba, decía que qué cochinada eso de los bosques, le agarra gusto a pasear por un bosque, ¿no? Se hacen esa promesa y se la cumplen, y siguen siendo muy amigos, y se hace adorador de Galadriel, casi funda un culto
Claro, como un caballero andante. De la dama Galadriel, ¿no? Sí, perdón la interrupción, pero tocaste un tema que no hemos mencionado y que es importantísimo. No es nada más una gran crítica al poder y una novela ecológica. Digo, es mil cosas. Decía Milán Kundera que una obra de arte es como una cebolla donde cada quien le quita la piel y encuentra mil cosas, ¿no? Entonces, al ser una obra maestra, puede ser mil cosas. Ahorita estamos tocando estos ejes. Pero ahorita que mencionas a los elfos y a los enanos, también es crucial que a partir de la literatura fantástica que Tolkien pone sobre la mesa, hay un tema de absoluto respeto al otro, de tolerancia. Hay pueblos que están en guerra y que se odian, y esos pueblos que se odian al filo del relato se convierten en los grandes amigos, ¿no? El equivalente sería a dos pueblos que su historia los ha llevado ahorita a encontrarse en una situación política muy compleja, como el pueblo judío y el pueblo palestino, el pueblo árabe, ¿no? Entonces, nota a pie de página. Déjenme decirles que en Toledo, poco antes de la llegada de Isabela Católica y de Fernando, en Toledo los gobernantes árabes permitían que vivieran católicos y judíos allí y no pasaba nada, ¿no? O sea, es decir, el antagonismo entre los árabes y los judíos es un tema impulsado por el colonialismo, y es un tema de los últimos 2 siglos sobre todo, ¿no? El último siglo claramente, pero no fue así antes no necesariamente el musulmán, el judío y el católico tenían que estar en pugna. Dicho entonces lo anterior, para decir que imaginar a estos dos miembros de estos dos pueblos que hoy es así como la iconografía del conflicto histórico, es exactamente lo mismo de los elfos y los enanos. Tienen muchos problemas históricos muy graves, cada uno con una forma de ver el mundo muy distinto, muy distinto. Unos destruyen los bosques y los otros los aman. Unos le cantan a la naturaleza y los otros los hacen herramientas, ¿no? Bueno, los elfos también hacen herramientas, pero eso es otro tema. Lo que quiero decir es que esos dos que parecen los pueblos más encontrados se convierten en los mejores amigos. Son los más distintos, pero se convierten en los mejores amigos. Y no solo ello, de lo que se está tratando es de finalmente una lucha por la libertad, contra la tiranía. ¿Y quiénes vamos por la libertad y contra la tiranía? ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! Y esa es la compañía del anillo, ¿no? Esa es la compañía del anillo. ¡Vamos todos! Va el equivalente del rey Arturo, va este elfo y este enano que estábamos diciendo, va el mago sabio, va el príncipe del sur, que además es un gran tipo, por eso duele la caída de Boromir, y pues van estos 4 hobbits. Estos 4 hobbits que voy a decir que también están inspirados en los amigos de Tolkien. Tolkien tuvo unos amigos en la universidad y eran 4 amigos muy, muy felices, muy artísticos, y de esos fueron a la guerra los 4 y los 4 murieron 2. Y eso le dejó marcado a Tolkien de por vida. Dijeron los 4, el que sobreviva tiene que escribir por los demás. Ya le tocó escribir por los demás. Oye, y por cierto, con estos paralelismos que nos contabas, precisamente me acordé de Sancho Panza y su super amigo Ricote el Morisco, con toda naturalidad, ¿no? Y eran super amigos en medio de la España post-morisca, donde pues no hacía mucha gracia que hubiera ese tipo de amistades, y se puso a escribir la Cervantes porque evidentemente pues él tendría amigos moros. Pues ahora sí le pasamos el micrófono. Bueno, perdón, digo, antes... No, dale, Medardo, dale. Para eso lo traje, Medardo, para eso lo traje. Incluso en el capítulo 8 cuenta Cervantes cómo va que un moro sea el que le traduzca, un moro aljamiado es el que le traduzca lo que sigue del árabe del Quijote de la Mancha. Y haciendo escritura también, ¿no? Diré por allí, discúlpenme la poca elegancia de esto que voy a decir, pero tengo un ensayito por allí que justamente compara a Frodo y a Sancho, a Frodo y a Sam con Sancho Panza y el Quijote. Yo creo que es un tema del que luego en otra ocasión con más calma podemos entrarle, pero finalmente algo que el Quijote de la Mancha y Sancho hacen y que ocurre lo mismo con Sam y Frodo es que la amistad del aristócrata y del campesino rompe las clases sociales.
¿no? Es decir, va Sancho a la ínsula Barataria y con los consejos del Quijote se convierte en el mejor gobernante, mientras el Quijote se le rompen sus calcetines y está llorando porque no tiene ahí a Sancho ya que lo ayude y que lo acompañe. Y Sancho comienza siendo un campesino y al final del segundo tomo, el Quijote de la Mancha, termina siendo un caballero que le dice, oh, señor, párese, no sea holgazán y vamos a salir a desfacer en tuertos. Y dice Kafka una frase bellísima. Decía Kafka que el Quijote era un aristócrata tan bueno que no podía ser sino un sueño de Sancho Panza. Lo que decía Kafka. Pero eso mismo pasa con Sam y Frodo. Eso mismo pasa con Sam y Frodo, porque además a Tolkien, y lo mencionó hace rato Ramiro, a Tolkien le tocó en la Primera Guerra Mundial, como él estaba en la universidad, le toca entrar de oficial y los oficiales tenían prohibido tener contacto con los obreros y los campesinos. Y dice Tolkien, a mí me repugnaban los snobs con los que yo estaba y veía claramente la superioridad de la clase trabajadora, muy superior a todos nosotros, ¿no? Y en eso, lo dice Tolkien, de ahí es de donde saca a Sam. Y entonces también como con el Quijote y Sancho se rompe la diferencia social y los dos terminan en medio del peligro, pues siendo los más grandes hermanos, ¿no? Como dice Enrique V y que lo retomaron justamente para esta serie de HBO, de Band of Brothers, ¿no? Dice Enrique V, aquí nosotros somos una Band of Brothers los que nos estamos enfrentando aquí en la guerra y los que han pasado por una situación tan extraordinaria de peligro se terminan transformando en hermanos indivisibles, ¿no? Oye, también fíjate que cuando desilusionados de que ganó Peña Nieto, de que muchos pues sí hicimos pues cierta labor y allá anduvimos pues con todas las expectativas muy altas, pero que finalmente ganó Peña Nieto, me acuerdo que le dije a un amigo, pues ahora se inicia la era de la industria y del orco, como dice Saruman, y pues hubo que apechugar, y precisamente lo relaciono con esa apoteosis del 2018 que tú nos estabas pues trayendo a cuento en esta reflexión. Fíjate que esa noche mi esposa hizo lo contrario. Llego yo a casa, nos fue bien en la casilla. Llego yo a casa y ella estaba enojadísima y dice, esto es lo que pasa porque no le enseñan a los niños filosofía en la primaria. En 2012, y entonces dice, yo me voy a poner en eso, y se puso a investigar sobre filosofía para niños, dio unos cursos en la Vasconcelos, y los últimos 2 años ya, o sea, ella estudió también en la ENA, tiene su doctorado en filosofía, pero con su doctorado en filosofía considera que el lugar más importante es la primaria, y entonces ahorita es maestra de primaria porque le parece imprescindible que los niños no se les den las respuestas, sino que pregunten, que estén preguntando. Entonces, y también es fruto de esa misma noche, ¿eh? También es fruto de esa misma noche y que finalmente, pues, eso es lo que es la razón por las cuales estamos hablando de literatura en este momento, porque los libros liberan, porque los libros te dan herramientas para que tengas pensamiento crítico. Si no se trata de que uno le diga a los demás qué pensar, sino que ya pasaste por Herman Melville, ya pasaste por Juan Rulfo, ya pasaste por Tolkien, ya pasaste por Antonio Machado, ahora dime, después de todo eso que te tocó el corazón, ¿tú qué opinas de ti? Muchas gracias, Jessica, muchas gracias, le voy a decir, ahorita le voy a decir que le mando a saludar, y saludos también, y a mí también, Gimli y Sam. Y bueno, voy a aprovechar para decir que mi personaje preferido es Sam Gamgee, y que en los momentos más difíciles de mi vida, yo digo, ¿qué es lo que haría él en una circunstancia como esta? Y ahí al final del tomo 1 de la novela, eso también lo pusieron en la película, dice Frodo, híjole, se me hace que ya no vamos a volver a ver a los demás, ya están emprendiendo la ruta a Mordor. O sea, esto ya valió madre, dice Frodo. Y le dice Sam, el campesino, en inglés es, we may yet, Mr. Frodo, o sea, pues todavía puede que lo encontremos, ¿no? Y a lo largo del año asiago pasado yo decía, puta, y si llegaremos a las vacunas, oye, si la libraremos, pasó el COVID por aquí en la casa, y en el fondo me trataba yo de repetir a Sam diciendo, we may, no, we may yet, o sea, todavía... En una sintaxis medio arcaica, por cierto. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Sí, la belleza del lenguaje,
con esto iba yo a arrancar, fíjate, con esto iba yo a arrancar y lo dejé ya estamos con un pie en el estribo, para decir que esta obra maestra de Tolkien está ya de muchas herramientas, entre esas herramientas la riqueza del lenguaje con la poesía. Mencionó el premio Nobel Ramiro, en el 62 lo propusieron, ¿y saben por qué no se lo quisieron dar? Porque algunos de los jueces, vayan ustedes a saber con qué demonios estarían peleando, pero algunos de los jueces dijeron que la obra no era suficientemente poética. Háganme el chingado favor, ¿no? O sea, ya había mala entraña de mirar algo que, como era un relato repleto de mitología y repleto de imaginación, no podían en los 60s imaginarlo como literatura seria. Y eso me pasó a mí en la UNAM, cuando yo pasé por la UNAM a inicios de los 90, y me miraban con desdén cuando yo hablaba de mi profundo amor a Tolkien, me miraban con desdén como si estuviera yo hablando de libro vaquero o de algo así, mis compañeros y los maestros. Ahora ya. Pero lo habían leído, Medardo. ¿Lo habían leído, Medardo? ¿Lo habían leído? ¿Habían leído Señor de los Anillos? Claro que no, por supuesto que no, puros prejuicios. A mí, fíjate que a mí así me pasa entre literatos con Bob Dylan. Pobre de mí. Y de Bob Dylan. El tema es que al final de cuentas no es solamente la profundidad filosófica que tiene en muchos sentidos el Señor de los Anillos. Es también que el cuate, aparte de todo, de ser un lingüista, de ser un tipo que conocía la naturaleza humana al dedillo, también el tipo era un excelente paisajista, así como Medardo, que se va a explorar montañas y subir árboles. Por eso yo me imagino que también Medardo, en ese aspecto, Medardo tiene muchas maneras de identificarse con Tolkien, pues, porque al Medardo le dice súbete a ese árbol y Medardo se sube, ¿no? O sea, ya es, o subir una montaña y te subes, ¿no? Y en ese sentido también Tolkien es un excelente paisajista. El tipo te va describiendo las cosas y va a decir, esta excavación, esta montaña, este accidente geográfico, lo va describiendo y tú dices, qué bárbaro. Qué maravilla que el tipo no solamente se tomara el tiempo para crear lenguas, sino para recrear el entorno de una manera tan no sé si poética, pero sí tan exacta, ¿no? Para ir describiendo los accidentes del terreno por donde van pasando en esta odisea. Por lo menos tan verosímil, ¿no? Que ves el mapa y te la crees. Sí, claro, no, y en el gran arte que tenía Tolkien, él sabe cuándo tiene que describir y cuándo llevar la trama con buen ritmo. O sea, no se queda todo el tiempo en la descripción, sino que va llevando con la trama en buen ritmo. Les voy a dar un ejemplo. En el concilio de Elrond hay, que es un concilio, es un portento literario, ver cómo está construida estas narraciones entrecruzadas de varios personajes a todo lo largo del capítulo. Pero lo que iba yo a decir es que en el concilio del Elrond nosotros nos encontramos ante 12 personajes, del cual no se nos describe absolutamente nada. O sea, se sienta Gimli, se siente Legolas, no sabemos cómo son sus ojos, no sabemos cómo son sus cabellos, pero eso es intencional de parte de Tolkien, porque hay una sola persona a la que describe, Boromir. Y dice Tolkien, o sea, la única persona que describe es a él y dice, tiene los ojos grises, como Aragorn, tiene el pelo oscuro, como Aragorn, tiene en la capa el filón de piel porque es un noble y trae un cuerno al hombro. Entonces necesita Tolkien, con esa finura que tenía, necesita Tolkien que el lector, ¡pum!, tenga un momento de mirar con mucho detalle a Boromir, porque más adelante la caída de Boromir va a doler, y va a doler mucho. No es justamente la alegoría de la caída de la humanidad, era un buen tipo y el poder lo arruinó. Entonces, lo que quiero yo decir es que juega todo el tiempo Tolkien en qué momento enhebra una descripción para que se vuelva impregnada en el alma del lector, y cuando, si todo lo estuviera descrito así, pues entonces serían 24 libros, ¿no? Y cuando llevar la trama con una pluma fina para que continúe la narración y la aventura. Sí, qué maravilla. Sí, esta parte, como te digo, también como porque también tiene, o sea, todo al final de cuentas parece que no, pero todo tiene una lectura política, ¿no? Al final de cuentas todo en la literatura tiene una lectura política porque depende también del contexto del autor. Ahora yo pienso también en las partes y quisiera que habláramos un poco de las adaptaciones, porque imagino que ustedes han de haber visto aparte de leer los libros, han de haber visto las adaptaciones cinematográficas de Peter Jackson, porque lo que sucede con nosotros, que somos admiradores de la obra de Tolkien,
pues sucede que estamos tratando de encontrarle, ¿no? El pelo a la sopa en las adaptaciones cinematográficas. Por ejemplo, las dos torres, la batalla del abismo de Helm, pues es una parte minúscula en el libro, ¿no? Es un solo capítulo. Y en las dos torres, en la versión cinematográfica, es como el leitmotiv, ¿no? De la adaptación cinematográfica. O sea, toma, no sé si la mitad de la película, la batalla del abismo de Helm, por ejemplo, ¿no? Que suceden varias cosas en las dos torres. O sea, son 6 libros, los 6 libros los constriñen a 3 para que sea comercial, digamos, porque sean, pues no podemos vender ese pinche tabique, ¿no? No sé cuántas páginas tendría El Señor de los Anillos si le hubiesen hecho caso a Tolkien, ¿no? O sea, quizás tú ahí me puedas decir más Medardo, ¿no? En ese aspecto, que conoces más la obra, más al dedillo, pero sí esa parte también de las adaptaciones cinematográficas, porque uno las esperaba con ansias después de haber leído los libros, de imaginarte, ¿no? Cómo iba a ser la adaptación cinematográfica después de haber leído los libros y de haber respirado los personajes, porque al final de cuentas, cuando uno lee literatura, uno respira los personajes, o sea, como decía un amigo mío, Oscar Ángeles, un escritor de acá, bueno, él es chilango, pero ya tiene 20 años en escena, es muy buen novelista, Oscar Ángeles. Él decía, pues cuando lees una buena novela, los personajes se quedan a vagar en ti, ¿no? Y al final de cuentas, sí, los personajes, si son personajes muy buenos, se quedan vagando en ti, o sea, al final de cuentas, como tú dices, siempre uno que es lector, uno siempre tiene un referente literario para muchas de las situaciones cotidianas, ¿no? O sea, a final de cuentas, por ejemplo, yo he tenido tíos que son de Jalisco y que lo veo y este es pinche Pedro Páramo, ¿no? Al final de cuentas lo ves y o sea, siempre hay un símil, ¿no? De este asunto, pero no sé cómo lo ven ustedes. Ahora se nos fue. Voy a aprovechar para responderle a una dama que me pregunta al respecto de la lectura. Exacto, Jenny. Yo leí El Hobbit a los 13 años y luego y es el libro que más veces he leído en mi vida, El Hobbit. Y luego El Señor de los Anillos lo leí de los 15 a los 17. Y las lecturas del Señor de los Anillos para mí es un momento en donde le dedico mucha atención. Ceci, voy a comentarte mi opinión al respecto de las películas rápidamente. 1, yo las adoro. Yo las adoro porque cuando yo leí El Señor de los Anillos en los años 90 era una cosa underground. Les digo que en la universidad decían que ahí era casi cualquier cosa y entonces algo a lo que yo le había dedicado mi vida a estudiar y amar, de pronto supe que se iba a hacer una película y dije, si no me gustan las películas me van a romper el corazón de por vida, ¿no? Entonces, para empezar, son las películas que yo esperé toda mi vida. Segundo, son unas películas que están hechas como nunca se habían hecho unas películas antes, es decir, toda la producción y Peter Jackson y todos ellos hicieron lo mejor que pudieron, las filmaron al mismo tiempo, le metieron amor, le pusieron toda la mejor producción, consiguieron a los mejores expertos, es decir, realmente se esforzaron y todos los actores se quisieron entre ellos y le metieron galleta. Entonces todos los actores dieron lo más posible para que las películas estuvieran. Ahora, claro que son un canal distinto y debemos disfrutar que es un canal distinto. No lo podemos pedir a una pera que sean unas albóndigas y las albóndigas no son una ensalada, es un animal distinto. Entonces, amemos a los libros y también por su parte, amemos las adaptaciones cinematográficas que tienen su propio sabor. Por ejemplo, 2001 es una novela muy interesante, pero la película no tiene madre. No, la película como tal, incluso se brinca la barda, ¿no? Stanley Kubrick junto con Arthur C. Clarke se brinca la barda 2001. Bueno, lo que quiero yo decir es que, por supuesto, que la adaptación requirió de mucho ajuste, mucho corte, mucho apretar como un acordeón para que las cosas pudieran quedar, pero lo que está presente del Señor de los Anillos está presente con una contundencia tal que voy a poner 2 ejemplos. 1, mi tía en una reunión familiar, una mujer que no necesariamente se ha encontrado con el mundo de los libros a su alrededor, ¿no? Y entonces platicando de películas, dice, no, espera, hay una película que me gustó mucho, y voltea a ver a su hijo, le dice, oye, ¿cuál fue esta que me gustó mucho? Y le dice su hijo, le dice mi primo,
Le dice la de Harry Potter, dice, no, esas no, me caen bien las películas de Harry Potter y me cae bien Rowling. No, pero en ese momento dijo, no, la otra. Y cuando dijo, la del Señor de los Anillos, le cambió la cara a mi tía, porque mi tía, que no había leído los libros, se encontró con que un fragmento del espíritu y de la luz que emanan los libros del Señor de los Anillos está presente en las películas y lo absorben y lo perciben las películas, que las personas que han visto las películas, véanlas a 20 años de distancia. Y la segunda cosa que decir es que hay un momento en la película que no está en los libros, pero que está construido con toda la estructura de cómo pensaba Tolkien. Y es en la segunda película, de pronto los Rohirrim bajan por una pendiente empinadísima y cuando bajan levantan sus picas los orcos y en el momento en que levantan sus picas sale el sol. Ese tipo de sutilezas de la naturaleza, porque sale el sol y entonces el sol ya le pega en los ojos a los orcos que ya no sostienen la línea de picas con tanta solidez y entonces ya entran los jinetes de las capas verdes con una cinematografía extraordinaria. Maravillosa. Ver en esa película 2 al arbolito que tiene los pelos, o sea, tiene las ramas llenas de fuego, y verlo meter su cabecita en el agua, dices, sí, claro, por favor, y ver a una Cate Blanchett representando a una Galadriel extraordinaria, y de pronto ese momento donde Galadriel y en la película y en el libro pierden la noción y se convierten en esta entidad y dice, y me amarán y me temerán. De otro modo, pero uno siente algo similar en los libros. Y se la crees a los hobbits y se la crees a los monstruos, los crees a todos lo están haciendo con mucho corazón. En concreto, también las películas, vayan a verlas, tienen 20 años y están perfectas. Y se han visto, por ejemplo, han soltado últimamente en los canales de YouTube, por ejemplo, los cortes, lo que te dices, constreñir, y tuvieron que eliminar un montón de escenas. Yo, de hecho, compré la trilogía cuando vivía en Estados Unidos del Señor de los Anillos, los DVDs, la versión extendida sin ningún corte, o sea, son 9, 10 horas, si las ves, las tres partes, sin parar. Y ahora con la trilogía que hacen del Hobbit, descubrí hace poco los cortes que le hicieron a la batalla de los 5 ejércitos, donde están las versiones, no sé si las hayas visto, Medardo, o tú, Miguel. Sí, están en YouTube. Las versiones que la de 4 horas y media. No, pero los cortes son clips de 5 minutos de lo que no aparece en la batalla de los 5 ejércitos. Son clips, los van a buscar, de la batalla de los 5 ejércitos, de Battle of the Five Armies, que están en YouTube, a ver si les mando los links para que vean, que es una belleza lo que hace, pero lo que tuvo que, o sea, tú dices, no, ¿cómo pudieron cortar estas escenas del Hobbit, ¿no? O también lo que sé, por ejemplo, la última batalla, ¿no? De la planicie Pelennor, ¿no? De Pelennor, ¿no? Del Pelennor. Del campo de Pelennor, donde hay partes también que tuvieron que cortarse necesariamente para reducir a 3 horas, ¿no? La película, pero sí en general, como dice Medardo, es una versión muy fiel, muy bonita. Yo, como que digo, igual estaba con el temor, por ejemplo, yo que soy un admirador y redento de los griegos y de los 300 y los espartanos, cuando vi la versión que hicieron súper sangrienta, pues no me gustó. A mí me gustaba una versión más clásica de la batalla de los 300, por ejemplo, ¿no? Pero en general en El Señor de los Anillos, sí, en El Señor de los Anillos es como está respirando el ambiente tolkieniano, ¿no? A través de las películas, y uno queda muy satisfecho, ¿no? Hay un corte cinematográfico, no sé si lo recuerdan ustedes, para la batalla, para las 2 torres, cuando sale la primera, ¿no? De la Comunidad del Anillo, luego sale el corto, donde ves a los orcos llegando, ¿no? Al abismo de Helm, y ves a las flechas, ¿no? Usando, que es una cosa maravillosa. Vamos a buscar el corte cinematográfico, con donde ves tú los elfos y los humanos echándole flechazos a los orcos, y que los orcos van avanzando hacia el muro, y que tú dices, qué bárbaro, ¿no? También en la parte, como dice, que son asuntos muy simbólicos, que son detalles muy, 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 muy sutiles, como cuando el lengua de gusano se acerca con fuego, ¿no? A ver qué es lo que tiene Saruman ahí, ¿no? En la charola, y es pólvora, ¿no?
y él lo agarra de la mano y lo avienta, hasta la pinche, vamos a explotar a la chingada aquí, ¿no? O la otra parte donde los Ents pues ya van, ¿no? Van directamente a partirle su madre a Saruman, ¿no? Y Saruman pasa de ser un tipo muy poderoso a sentarse en la cima de la torre, valiendo madre, ¿no? Sin ningún poder ya, después de haber sido uno de los magos más poderosos, ¿no? ¿Cómo pasa Gandalf de ser Gandalf el gris a ser Gandalf el blanco, ¿no? Después de la batalla con el Balrog, por ejemplo, que son elementos sutiles, cómo entran a ese campo impenetrable y tratan de atacarlo y nomás se ríe Gandalf, ¿no? Y voltean a verlo y ya el tipo está de blanco, o sea, todo ese tipo de cosas, como dices, que son como etapas de la pureza que van aumentando, ¿no? Y me parecen que temas que Peter Jackson lo hizo en Nueva Zelanda. ¿Cuántos años vivieron? Como 5, 6 años, 7 años vivieron hasta que terminaron las películas, ¿no? Y lo hicieron, yo creo que no hubieran podido haberlas hecho mejor, las hicieron además peleando con las estructuras de Hollywood para poder hacerlas al mismo tiempo. Me preguntaba Ceci de la escena del espanto a la que me refería, es cuando estando en los Lorien, Frodo le ofrece el anillo de poder a Galadriel y ella en una visión de lo que sería, se ve tremenda. Gris y oscura, si se mira gris y oscura y hace esto, ¿no? Sí, ella se queda con el anillo, ¿no? Decía, porque dice, o se lo doy a usted, no, como crees, bueno, sí, total, pues es que, dice, pues al fin que si yo lo agarro, sí, no tenía. Pero también Gandalf lo dice, ¿no? Le dice a Frodo, o sea, al final de cuentas, tú te echaste la carga, y también tiene un alto contenido simbólico, te echaste la carga es tuya, aunque la carga te destruya, ¿no? Esa parte de donde sabe es que el destino de Frodo y el destino del anillo están atados irremediablemente. Y si muere Frodo en el quest, como lo dice, ¿no? En la misión para destruir el anillo, pues el mundo pierde la esperanza, la Tierra Media desaparece. Básicamente el destino pende de un hilo, pende de una criaturita que no estaba preparada para una misión de esa envergadura, ¿no? A mí me parece que por eso es el tema del héroe es maravilloso, no sé, o sea, por eso te digo que es... Dime. Fíjate que originalmente mucho del crédito de ciertas escenas no vienen de la mente, o sea, esos encuadres, el cómo las interpretó Peter Jackson no son propiamente su crédito, sino que hubo una versión animada que no se le dio culminación en los años 70 de Ralph Bakshi, y es el animador que luego también que hizo la película de Mundo Cool, donde sale Kim Basinger y Brad Pitt. Entonces, este animador pues hizo su versión, pero nada más se quedó hasta la batalla del Abismo de Helm, cuando ganan esta batalla del Abismo de Helm, pero muchas de las cosas que como que fue un tributo incluso de Peter Jackson a Ralph Bakshi en este sentido. Pero yo he escuchado gente que muy quisquillosa, que no le gusta, que porque, por ejemplo, quitaron a ciertos personajes como los de la Compañía Gris, ¿no? Los que acompañaban a Aragorn, y otros que porque quitaron a Tom Bombadil. Pero yo pienso, o sea, para el tono de la película, de repente ver un señor de sombrero azul cantando canciones, hablando todo en canciones cantadas y no tomándose nada en serio, como que te iba a sacar un poquito de la experiencia. Ahora bien, lo que decíamos de otras adaptaciones que resultan a veces fallidas, es esto que tú y yo habíamos comentado, Ramiro, de la adjetivación, ¿no? Que a veces la adjetivación es algo pues tan lindo en lo literario, es un recurso evidentemente pues que muchos autores explotan de una manera pues exquisita, y obviamente pues la adjetivación en lo audiovisual pues ya no la puedes condicionar, pero también eso pensándolo bien igual tiene su propio encanto, ¿no? A lo mejor tiene su propio encanto porque tú induces a que el público adjetive por sí mismo, a que el público califique las escenas con base en su propio bagaje, y si les muestras esa escena que dice Medardo que es espectacular, pues ellos generan su propia forma de calificarla, su propia forma de interiorizarla, ¿no? Ese es también el juego en el que a lo mejor pierdes porque te estás pues sustrayendo de esa posibilidad de ver el arte de la adjetivación en el medio escrito, pero a cambio en el arte audiovisual, pues estás, o bien en el soporte audiovisual, pues estás ya interiorizando tú mismo las escenas y entras al arte de hacerlas tuyas, que es muy importante.
Miguel, con respecto a la adaptación de los 70s, del Señor de los Anillos, la adaptación animada, más que el asunto visual, yo me quedo con la musicalización, ¿no? Las canciones que se van cantando a través de la película, que me parecen maravillosas. Con esa parte me quedo porque creo que estuvo disponible en alguna plataforma la película animada El Señor de los Anillos. Obviamente Gollum no se parece a los hobbits en la versión animada, ni los orcos, pero la musicalización a mí me parece maravillosa. Deberíamos de buscar el soundtrack, ¿no? De esa animación de los 70s, que a mí me gustó mucho porque van cantando, no son como corridos, van contando la historia musicalizada. A mí me gusta mucho esa parte, no sé si Medardo la haya visto. Sí, cómo no, además, haber intentado en los años 70 presentar El Señor de los Anillos fue mucho arrebato. George Lucas dijo, nadie puede hacer El Señor de los Anillos en el cine. George Lucas amaba acuérdate que él intentó conseguir los derechos, no los consiguió, no se los cedieron los albaceas de Tolkien, y entonces hizo Willow. Exacto. Y entonces, amando El Señor de los Anillos, dijo, no, pues es impracticable, pero ahí les va. Y está bonita la película de Willow, tiene lo suyo, Sí, está padre. de Willow me gusta todo, hasta el videojuego de Capcom. Totalmente. Yo esa noche salí, llegué a mi casa a escribir de lo inspirado que estaba. Sí, Guillermo del Toro iba a ser el director de las películas del Hobbit posteriores al Señor de los Anillos, pero hubo un problema de producción que se alargó durante 3-4 años, y entonces dejó a Guillermo del Toro contra la espada y la pared, porque tenía ya en cronología otros proyectos cinematográficos con los que se había comprometido, y entonces se le acabó el tiempo y ya no pudo ser el director de las películas del Hobbit como se tenían pensadas, y entonces pasó la dirección otra vez. Oye, Medardo, que no se preocupe, puede ser Encrucijada de Cuervos de Medardo Landón, o puede ser La Guerra de los Trolls de Ramiro Padilla, nosotros que hemos escrito también Fantasía Épica, con todo problema le cedemos los derechos, que no se preocupe. Pues sí, ¿verdad? Además, contactar al Gordis. Pues, mexicano, acá no, ¿qué onda? ¿Qué tranza? ¿Qué tanto tantito? Sí, claro. Sí, o sea, te digo que sí, el tema al principio sí por falta de tecnología, ¿no? Porque al final de cuentas yo creo que las que costaron más de $200 millones, ¿no? Las 3 versiones o sea, que fueron en su tiempo las películas más caras, claro, pero también fueron las más redituables. Y por cierto, ahorita en lo que regresa Ramiro, igualmente El Retorno del Rey arrasó en los Óscares, cosa que era inédita, ¿no? Como que los Óscares también, ese premio político que pues es para la corrección siempre política, para los dramas, para los... Y hay otra cosa, hay otra cosa bien importante, ¿no? Que es también como los directores, y pasa con si han visto cómo era que, por ejemplo, la película de Volver al Futuro, el protagonista era un cuate muy buen actor, pero un tipo muy desangelado. Entonces batallaron para encontrar a este chavo, ¿no? Al que tiene Parkinson, ¿cómo se llama? En Volver al Futuro. Michael J. Fox. O sea, que los cuates esperaron, hicieron maroma y media, porque él tenía una serie de televisión para que Michael J. Fox representara al Marty McFly, ¿no? En Volver al Futuro. En El Señor de los Anillos, el Aragorn original era un australiano que no servía para nada, y después de 3 semanas de rodaje, dicen, no, cabrón. Dice, yo les tengo un actor norteamericano que puede llenar los zapatos bien, y llega Viggo Mortensen, y, o sea, y uno no, o ahora ves norteamericano, sueco, argentino, sí, no, sí, es un nombre. Y ese güey habla como 10 idiomas, y luego cuando... Y es hincha de Independiente, por cierto, igual que el Papa. No, güey, San Lorenzo. De San Lorenzo, de Almagro, sí, perdón. Jamás, el Bojo, nosotros decimos, los hinchas de Racing, le decimos el Bojo, que es lo más despectivo que le puedes decir a un hincha de Independiente. El Bojo, y si usted va a una tienda en Argentina y hay remeras de Independiente de Racing, no las puedes tocar porque es una cábala que tenemos los hinchas de Racing, boludo. Nunca lo haga, ¿viste? Jamás le digas que es hincha de Independiente a Viggo Mortensen, porque se arma. Me confundí, porque igual que el Papa es de San Lorenzo, tienes razón. Sí, San Lorenzo. De donde venía la Anguila Gutiérrez, que porterió aquí en el Toros Neza. Ah, mira vos. Sí, pero es un tema interesantísimo que tengo, el tema de también cómo escoger al personaje adecuado. Igual los cuates de los hobbits, ¿no? O sea, de repente te puede secar un personaje, ¿no? O sea,
de repente ya no encuentras el Gandalf mexicano Diego Fernández Ceballos contra Segrada marcando récords en el, no mames, No, Café se nos Tacuba. ganas, güey. No mames, cabrón, o sea, estamos hablando en serio, güey. Ese güey es el Munra. Yo fui el que le puse Munra al Diego Fernández y también ya se le quedó el güey el Munra. No, es otra cosa totalmente diferente, güey, no he hecho pelota, boludo. Pero al final sí, se queda Viggo Mortensen y pues queda para la historia, ¿no? Queda para la historia lo que hicieron todos ellos, los hobbits, queda para la historia lo que hizo el personaje de Gandalf, hasta el Denethor, ¿no? El personaje es aborrecible, ¿no? En la película, lo que hace con Faramir, ¿no? Faramir tratando todo el tiempo de quedar bien, de no poder llenar los zapatos del hermano, jamás, ¿no? Ahí sí tienes a Ceballos si quieres. Sí. Nunca va a llenar los zapatos de nadie el cabrón. Pero sí es un tema. ¿Con qué vamos cerrando, mi querido Miguel Martín? ¿Qué te parece si te invitamos más seguido a Medardo? Medardo tiene temas literarios. Por supuestísimo que sí. Incluso, maravilloso. Pues, si quiere, se puede quedar de planta en el espacio. Los lunes, sí, los lunes, si quieres. Si no tienes mucho que hacer los lunes a las 9:30, 10 de la noche, Medardo, no te cuesta mucho desvelarte, te invitamos a que vengas todas las semanas. Muchas gracias. Va a depender de mi agenda laboral, pero por supuesto que aceptaré, ahí les voy avisando, aceptaré la invitación y pues ya estamos hablando de libros, yo con mucho gusto puedo venir a descoserme aquí a platicar de Cervantes, de Homero, de Víctor Hugo, de Machado, de Rulfo. ¿Qué tema teníamos? ¿Qué tema teníamos para otra semana, Miguel? Pues había yo propuesto Macario. Está cortito, podemos extendernos con Canasta de Cuentos Mexicanos y Macario, ¿no? Sí, estaría bien. No sé si te interese, Medardo, Pero tú nos dices, nosotros tenemos este espacio entre 9:30 y 10 de la noche, todos los lunes, nos ponemos a hablar de libros. Como dijera el señor presidente, con todo respeto a la distancia, no me pertenezco, ¿no? Y después también le traigo ganas al Quijote, que acá Ramiro le ha barrido un poco, pero tiene tiempo de revisitarlo. Sí, tengo tiempo, sí, porque lo leí de niño, y de repente los recuerdos se hacen difusos, ¿no? Claro. Y hay que volver a leer, porque sí, o sea, yo siempre le digo a Miguel, no me gusta improvisar, es terrible llegar a una conversación sin estar preparado y decir, no me gusta, pues, entonces tengo que prepararme. El grueso de YouTube difiere. que sí que no estoy preparado. No, es que al final de cuentas igual y puedes improvisar algo, pero a mí no me gusta. A mí me gusta tener los pelos de la burra en la mano para dar contenido, pues, porque al final de cuentas, si te quedas en el análisis superficial, lo que han hecho tú, Miguel, y tú, Medardo, que es más un análisis que va más allá, a mí. Por eso yo quería que se conocieran, para que ambos que son fanáticos de Tolkien supieran, o sea, en el futuro yo quiero hacer proyectos con ustedes, pues, de este tipo. Entonces, cuando por ejemplo, no vamos tan lejos, una mesita con nosotros tres con microfonitos y toda la cosa en algún espacio público. No, sería maravilloso. Sería maravilloso. Vamos a preguntarle ahí, porque voy a andar en Iztapalapa y Clara Brugada está dándole el impulso a las actividades culturales, igual de la brigada, para leer. Van a llevar a hacer sus ferias de libro en las diferentes delegaciones de México. Estamos viendo a ver si pueden darnos espacios. Ustedes saben, o sea, Miguel Martín vio lo que sucedió con los youtubers de la 4T el viernes. Fue una locura, 100 personas esperando para que les firmara el libro del Pequeño Chay Ilustrado. Fue una cosa fue una cosa de locos, o sea, de seguridad. A mí, Ramiro, yo que soy una aparición, me pide la gente fotos, imagínate. Fue una cosa de locos, Medardo. Era de que la gente no sabía. El de los periodistas con ¿cómo se llaman estos cabrones? Los periodistas, cabrón. El Álvaro Delgado y el otro güey. Paz Varela. O sea, hubo 500 personas. Nosotros, los youtubers de la 4T, reunimos más de 500 personas. No sé cuántas habría ahí, pero fue una cosa de locos. Tuvieron que armar una valla de seguridad para que estuviéramos nosotros firmando los libros. Habría 4 o 5 personas de valla de seguridad. O sea, tuvieron que organizar. O sea, el gato negro, el Diego, tuvo que agarrar los libros, cabrón, y los empezar a repartir en la fila para la gente, para que los alcanzara. Fue una cosa extraordinaria el viernes. Creo que Marina, la hija de Paco, pues ella obviamente no nos ubicaba todavía, ¿no?
pero yo creo que después de ahí pues, ya nos ubica bastante bien a toda la bola, como diciendo, cabrón, les hubiera dado un espacio de 2 horas, no de una, y que hubieran venido más youtubers. Pues no viste, pero también a mí la gente me hizo una bolita como de 30 personas que me reconocían, fíjate. Qué bueno, qué padre. Ahí pobremente. Para que veas, o sea, fue una cosa de locos, no tienes idea, Medardo. Y el próximo año, si es la Feria del Libro del Zócalo y nos invitan, pues tú vas a ir con nosotros y vamos a tratar de armar mesas de este tipo de fantasía épica y este tipo de cosas, ¿no? No, pues muchas gracias. Yo he apuntado. Sí. Muy bien. Pues ahí les va su corazón peñanetista. ¿Con qué cierras, Miguel? ¿Con qué cierran ustedes, señores? Que vamos para 1 hora y media. Adelante, Medardo, ¿con qué cierras? Espero que hayas disfrutado la experiencia. Muchísimo. Y en la medida de lo posible, volveré por aquí. Una dama me preguntaba de algún otro autor o algún otro libro. Tad Williams, con su obra de Añoranzas y Pesares, incluso inspiró al señor Martins para escribir lo de Game of Thrones. Se inspiró en este escritor que les digo, de Tad Williams. Busquen a Tad Williams, además un hombre extraordinario, de izquierda, un norteamericano con el corazón en su lugar. Muy bien. Y mucha luz y alegría a todas las personas que nos están escuchando. Leer nos libera a nosotros y escribir es también un derecho y ayuda a libertar a los demás. Perfecto. Muchísimas gracias, Medardo, por haber estado aquí. Gracias a todos los que estuvieron aquí en el chat, bien atentos. Bastante gente, por cierto, hace rato. Algunos ya me los traje de Sin Censura, jalando de una vez ahí diciendo locuras con el Vicente para hacerlo reír también. Y pues qué bueno que sigue esta comunidad viva y le damos cada vez más vida a través de hacer lo que dijimos Ramiro y yo desde un principio. Cambiar el discurso, cambiar las voces impostadas, las cadencias de los intelectuales que salían en la tele, ¿no? También existimos quienes pretendemos no ser intelectuales a lo mejor, pero pues sí acercar un poquito y de buena fe la cultura al pueblo y pues creo que se está logrando, ahí la llevamos. Y por cierto, pues en la otra, si gustan, no sé qué les parezca, pero cuando abordemos Macario, integramos también la película, ¿no? ¿Sí? ¿Se gusta? Sí. Está bien. Bueno, pues muchas gracias entonces a todos, muchas gracias por su presencia, por su apoyo y pues aquí nos dan 1000 sugerencias. Pues ya las estaremos abordando. Muchísimas gracias. Gracias, compañeros, dicen los que saben. Descansen. Muy buenas noches. Buenas noches.